Vamos a través de este comunicado del Partido Revolucionario Institucional, presuntamente el abogado de José Aquino se habría desistido de seguir interviniendo, de seguir defendiéndolo en este caso, donde se acusa a algunos miembros cercanos a Enrique Peña Nieto de un presunto fraude de $56 millones. Bueno, sobre esto y sobre la respuesta que le dio José Aquino a nuestra compañera reportera Miriam Castillo sobre su desconocimiento del desistimiento de su abogado, le hemos llamado a Raúl Cervantes Andrade, secretario de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para que nos aclare pues de dónde llegó esta información. Primero que nada, Raúl Cervantes, buenos días. Buenos días, gusto saludarte, Susana. ¿Cómo Gracias, estás? Muy bien, gracias. Ustedes dieron a conocer a través de un comunicado que el abogado de Aquino se había desistido del caso, algo que el señor José Aquino asegura desconocer, Raúl. Lo que pasa es que la relación que tenemos es un despacho nuestro que nos representa a 3 personas que fueron imputadas, vinculadas con nuestra campaña en el tema del señor Aquino, tanto Erwin Lino, David López y Roberto Calleja. El despacho se llama Kaplan Ludmer y está en San Diego. Ellos le hicieron un comunicado, una carta, el 20 de julio del presente año, al abogado del señor Aquino, que se llama Maswell Aja. Sí. Y en esa carta hacían una relación. Permíteme generar algunos argumentos técnicos. Hay una norma 11 de las normas federales de procedimiento civil en los Estados Unidos que le marcan 2 obligaciones específicamente a los abogados que representan casos. Uno de los elementos fundamentales es que el abogado debe de investigar para garantizar que se encuentre debidamente fundada en legislación vigente y en hechos que tengan una relación real y que no se estén presentando de manera indebida. Bien. En esta carta generaron por qué la demanda presentada por ellos estaba no solamente indebida, sino que violaba la norma 11. Le hacía una descripción de que no había un motivo debido, de que no estaba fundada en legislación vigente, que no había un respaldo probatorio, que no existía una investigación previa por parte del abogado y que podía ser sancionado tanto el abogado como el despacho como el señor Aquino. Entonces mandan esta carta y como respuesta ustedes reciben que él deja de representar al señor Aquino. Exactamente. Ustedes mandan esta carta al abogado de Aquino. Nosotros no, nuestro despacho representando a las 3 personas que te mencioné, que es Erwin Lino, David López y Roberto Calleja, que es el despacho Kaplan Ludmer en los Estados Unidos. Ellos generan la carta, notifican al abogado del señor Aquino y lo invitan a no representarlo y a retirar la demanda en motivo de la violación de la regla 11 de las normas federales del procedimiento civil. Y narra también por qué no debió haber ni siquiera mencionado el tema de la declaración del caso Rico, que tiene que ver con crimen organizado, que no había ni siquiera una relación en los hechos. Y también le hace una descripción detallada de por qué su demanda, que era una demanda, por así decirlo, de machote, de unos alegatos estándares, no tenían nada que ver y era temeraria. Y concluían que lo que se veía es que era una demanda para hostigar en base tanto por los hechos descritos en la demanda como por las declaraciones hechas al señor Aquino en los medios de comunicación mexicanos, y el abogado decide ya no representar al señor Aquino y se lo comunica a nuestros abogados en los Estados Unidos. ¿Cuándo recibieron este comunicado ustedes del presunto desistimiento del abogado de Aquino? Fue en respuesta del 20 de julio y se recibió este fin de semana. ¿El día específico? El viernes, por eso se sacó el comunicado. El viernes, porque lo que llama aquí la atención es que si ustedes estaban enterados el viernes, nuestra compañera Miriam Castillo habló ayer con el señor José Aquino y él no estaba enterado, ¿no? No, a mí se me hace que hice una relación de falta de comunicación de su abogado. El abogado lo que está haciendo es ya no representarlo. Seguramente después se lo comunicará, pero es una relación entre ellos. Él le dio respuesta a una carta al despacho Kaplan Ludmer, en el cual, insisto, fue una carta descrita específicamente cómo se faltó a la norma 11 y las posibles sanciones que podía recibir él, su despacho y el señor Aquino, y seguramente el abogado, reflexionando esta carta y las posibles sanciones, decidió ya no representarlo. ¿Usted no tiene ninguna duda sobre la autenticidad de esta carta? No, ni tenemos tampoco ninguna duda del asesoramiento que nos está haciendo el despacho en los Estados Unidos, de que esta demanda no cumplía con la norma 11, que no hay una investigación previa, que no hay una descripción detallada de los hechos, que no hay un motivo fundado, que se demandó a alguien, como se explicaba, gente que no había intervenido ni siquiera en el contrato, que no existía el deber fiduciario. Por lo tanto, como declaró
declaramos aquí y presentamos la denuncia penal en la PGR para que se investigara contra quien resultara responsable y se contrató en los Estados Unidos un despacho para que defendiera este tema. En los dos casos vemos que no tenemos ninguna vinculación porque nunca firmamos el contrato ni nunca una relación comercial. En la última entrevista que le hicieron al señor Aquino la semana pasada en un medio de comunicación mexicano, él reconoce, contradiciendo lo que dice su demanda, que nunca había demandado ni al señor Aquino, ni al señor David López, ni al señor Roberto Calleja, que todo lo que tenía él era contra Alejandro Carrillo Garza Sada. Siempre se ha contradecido. Si tú lees sus declaraciones una y otra vez, no son consistentes y tampoco lo es su demanda, y así se lo hizo saber el despacho en los Estados Unidos. De hecho, sobre Alejandro Carrillo, él dejaba entrever que tal vez ustedes también habían sido engañados por esa persona. Así es. Entonces, a mí no me llama la atención el tema, simplemente es que entre su abogado y él no ha habido una comunicación, o ya la hubo y él la niega. No lo sé. Lo que sí sabemos que ya nos contestó nuestros abogados que él ya no lo va a representar. Ahora, esta carta que ustedes enviaron al abogado, por último, Raúl Cervantes, ¿no se puede, pues digamos, interpretar como un asunto intimidatorio o amenazante para José Aquino y para su abogado? Es una práctica diferente en los Estados Unidos que en México. El despacho aseguró que lo que se tenía que hacer era, previo a este paso, antes de defenderse en la corte, invitar al despacho y hacerle un razonamiento de por qué se había violado la norma 11 y que era una costumbre y una práctica en el litigio en los Estados Unidos. Y el despacho Kaplan Ludmer es un despacho reconocido y respetable en California. ¿Ustedes tenían o iban a interponer una demanda por difamación? ¿Está interpuesta, Raúl? Nosotros presentamos una denuncia de hechos, solamente por una denuncia de hechos, en el tema de que contra quien resulta responsable, porque nosotros somos sujetos pasivos de un delito. Se nos quiso hacer un daño patrimonial al exigirse una cantidad muy fuerte en un contrato que ni siquiera participamos. Le dimos vista a la PGR desde el momento en que supimos que había una demanda en los Estados Unidos. Gracias, Raúl Cervantes. Buenos días. Gracias a ti.